El Conde y la Indomable. Libro 3 Corazones Indomables. Prólogo. Inglaterra. 1794. La vela parpadeó una última vez antes de apagarse. La sala quedó sumida en sombras, salvo por el fulgor del fuego que moría en la chimenea. El caballete aún sostenía la pintura incompleta. El rostro de una dama joven, con los ojos cubiertos por una venda de terciopelo. ¿Está usted seguro, milord?, preguntó el pintor, con las manos manchadas de óleo y miedo. Tan seguro como que esta mujer ha dejado de existir, respondió el noble, dejando caer una bolsa pesada sobre la mesa. Nadie debe saber que alguna vez estuvo allí. El artista dudó. El encargo no era solo borrar el fondo, sino cubrir por completo una sección que, según él, contenía algo más, un trazo diferente, un mensaje oculto. ¿Y si alguien intenta descubrirlo? El noble lo miró con una sonrisa fría. Entonces asegúrese de que no puedan. La puerta se cerró tras él, y el silencio volvió. Pero el pintor no obedeció del todo. En lugar de destruir lo que le pidieron ocultar, lo escondió, capa tras capa, pincelada tras pincelada, una firma disimulada, un símbolo velado. Y detrás del vestido de la dama retratada, una carta pintada, escrita en lenguaje cifrado. Afuera, la tormenta arreciaba, y la verdad quedó atrapada en la tela, esperando. Londres. Invierno de 1814. Muchos años después, la pintura reaparecería, y caería en manos de Juliet Cavendish, sin que ella supiera que, al restaurarla, no solo removería barniz y polvo, sino también secretos capaces de cambiarlo todo. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a escuchar esta hermosa historia. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. Capítulo 1. El encargo. ¿Un conde quiere que restaures una pintura en su mansión?, preguntó Isabela, frunciendo el ceño mientras sostenía la carta. Juliet se encogió de hombros, apoyada despreocupadamente en el marco de la ventana. Así parece. Y lo solicita con cierta urgencia. ¿Y cómo demonios ha escuchado de ti el conde de Blackmore? Eso mismo me pregunto, respondió Juliet, sin dejar de mirar los jardines invernales de Rivington Hall. Aunque supongo que tú sabes más de la nobleza que yo. ¿Has oído hablar de él? Solo rumores, murmuró Isabela, dejando la carta sobre la mesa. Thorne Blackmore es el hijo menor del duque de Marlington. Heredó el condado tras la muerte de un tío excéntrico sin descendencia. Se dice que es poco convencional. ¿Poco convencional? Qué manera elegante de decir, escandaloso. Precisamente por eso no me agrada que te involucres. Juliet sonrió. No me estoy comprometiendo con él. Solo con su cuadro. ¿Estás segura? Tan segura como que no pienso quedarme aquí toda la temporada bordando pañuelos para las visitas. Isabela soltó una carcajada. Resignada. Solo prométeme que tendrás cuidado. Hay algo extraño en esto. Que un conde soltero, con fama de libertino, quiera contratar a una restauradora. Joven, inteligente, hermosa y sin chaperona. Es, como mínimo, sospechoso. Juliet se inclinó y la besó en la mejilla. Tranquila, hermana. Yo puedo manejar a un conde. Incluso a uno con reputación dudosa. La siguiente semana, en la finca Blackmore, las paredes respiraban antigüedad. El techo era alto, con vigas de roble oscuro. Había tapices gastados, libros olvidados y candelabros que no se habían limpiado en años. Pero la pintura colgada sobre la chimenea del salón principal era lo que realmente capturaba la atención. Juliet se detuvo frente a ella. La mujer retratada tenía una belleza inquietante. Su rostro sereno, los labios apenas curvados en una sonrisa imposible de leer. Sus ojos,
Parecían mirar más allá del espectador. ¿Qué le parece?, preguntó una voz masculina detrás de ella. Ella se giró. Y lo vio. Thorne Blackmore. Alto. Elegante. Pero desordenado. Como si la ropa fina fuera una molestia necesaria. Tenía el cabello oscuro. La mandíbula firme y los ojos más peligrosamente tranquilos que había visto jamás. La pintura es intrigante, dijo ella. Sin titubear. Aunque no puedo decir lo mismo de su estado de conservación. Thorne alzó una ceja. Divertido. Así recibe a todos sus clientes. ¿Señorita Cavendish? Solo a los que me hacen viajar en pleno invierno para enfrentarme a un lienzo maltratado por décadas de negligencia. Él sonrió. Me gusta su sinceridad. No vine a agradarle. Milord. Vine a trabajar. Hubo un silencio cargado de tensión. Luego. Él asintió. Entonces está en el lugar correcto. Mi tío tenía gustos peculiares, y secretos más extraños aún. Esta pintura le perteneció a su primera esposa. Nadie sabe quién la pintó ni por qué la mandó colgar aquí. Pero yo quiero conservarla. Restaurarla. Si es posible. ¿Y si el daño es irreversible? Thorne la miró intensamente. Algunas cosas dañadas merecen una segunda oportunidad. Incluso si no lo parecen. Juliet sostuvo su mirada. Sin ceder. Eso lo diré yo. Cuando vea lo que hay debajo de esas capas de barniz. Y sin decir más. Se acercó a la mesa de trabajo que él había mandado instalar. Desenrolló sus pinceles. Afiló su cuchilla y colocó su lupa sobre la mesa. Mientras lo hacía, Thorne la observaba en silencio. No estaba seguro de qué encontraría bajo esa pintura. Pero estaba empezando a sospechar que la restauradora era aún más peligrosa que el secreto oculto en el lienzo. Capítulo 2. La artista y el libertino. Juliet retiró con cuidado la primera capa de barniz. El olor a trementina llenó el aire. Junto al crujido apenas audible de una tela antigua que llevaba años pidiendo ser liberada. Cada pincelada revelada era como una palabra rescatada de una carta olvidada. Esa pintura tiene algo inquietante, murmuró. Para sí. ¿Le habla a menudo a los cuadros?, preguntó Thorne desde el otro extremo de la habitación. Recostado en un sillón de terciopelo raído. Ella no se giró. Solo cuando lo merecen. ¿Y esta lo merece? Lo decidiré cuando termine. ¡Qué audaz! ¡Qué impaciente!, replicó. Quitándose los guantes manchados y girándose hacia él con una ceja en alto. ¿No tiene otra cosa que hacer más que vigilarme mientras trabajo? Claro que sí. Pero esto es, por lejos, más entretenido. Juliet tomó una hoja limpia del cuaderno de notas y comenzó a anotar sin prestarle atención. Usted no necesita una restauradora. Necesita una institutriz. Thorne soltó una carcajada baja y genuina. Dios me libre. Silencio. Luego. Él se levantó. Dígame algo. Señorita Cavendish. ¿Por qué aceptó el encargo? Ella dejó la pluma. ¿De verdad quiere saberlo? Sorpréndame. Porque estaba aburrida. Porque no me interesa pasar la temporada sentada en una sala de bordado fingiendo que no tengo cerebro. Porque restaurar una pintura antigua es más apasionante que conversar con una docena de damas deseosas de emparejarme con sus sobrinos. ¿Le parece suficiente? Thorne la miró por un momento. Como si intentara descifrar si le hablaba en serio. Me parece refrescante. ¿Y usted?, preguntó ella, cruzando los brazos. ¿Por qué contrató a una mujer para restaurar algo tan valioso? ¿No teme ser juzgado? Él dio un paso hacia ella. He sido juzgado por cosas mucho peores. Señorita Cavendish. No lo dudo. Los dos se quedaron en silencio. Y por un instante, el mundo pareció reducirse a ese salón polvoriento. A ese cruce de miradas donde ni el barniz más grueso podría ocultar lo que estaba comenzando a surgir.
Esa noche, sola en su habitación, Juliet repasó sus notas. La pintura tenía capas superpuestas. No solo barniz. Había algo más, una mancha tenue, casi imperceptible, bajo el escote del vestido de la dama retratada. Pasó el dedo suavemente sobre el boceto que había copiado. Algo en la forma, en la simetría, no era decorativo. Era deliberado. Un símbolo. Cerró el cuaderno. Y por primera vez desde que aceptó el encargo, sintió una vibración distinta en el pecho. No solo restauraría un cuadro. Estaba a punto de desenterrar un secreto. Y tal vez, de meterse en algo mucho más grande que el arte. Capítulo 3. El trazo oculto. El tercer día de trabajo amaneció gris. Y el salón donde se encontraba el cuadro estaba más frío que de costumbre. A pesar del fuego encendido en la chimenea, Juliet no parecía notarlo. Tenía las mangas arremangadas, los ojos fijos tras la lupa, la respiración contenida. El pincel apenas rozaba el lienzo, retirando fragmentos minúsculos de barniz y suciedad. Pero había una zona que se resistía. Demasiado oscura. Demasiado uniforme. Ella ladeó la cabeza. Frunció el ceño y tomó un bisturí fino. Con un pulso firme. Raspó suavemente, y su corazón dio un vuelco. Debajo del aparente adorno del vestido, una simple flor bordada, se dibujaban líneas precisas. Geométricas. Una figura que no pertenecía al diseño original. Retiró otra capa. Y entonces lo vio. Un sello pintado en dorado. Una especie de emblema. Tan delicado que parecía grabado con fuego en lugar de óleo. ¿Qué eres tú?, susurró. El sonido de pasos interrumpió su concentración. Ella cubrió la pintura con un paño y giró justo a tiempo para ver entrar a Thorne. ¿Oculta algo, señorita Cavendish? No más de lo habitual, respondió ella, con expresión neutra. Thorne se acercó con una copa de brandy en la mano. Ha estado muy callada hoy. Estoy trabajando. ¿Y ha descubierto algo interesante? Ella dudó un segundo. Luego, negó con la cabeza. No todavía. Lástima, murmuró él, bebiendo un sorbo. La dama del cuadro parece tener más secretos que belleza. Y eso ya es decir mucho. ¿Sabe usted quién era?, preguntó, tanteando. No con certeza. La versión oficial es que fue una antigua amante de mi tío. Nadie hablaba mucho de ella. Una historia trágica. Al parecer. ¿Y qué versión no oficial ha oído? Thorne sonrió. Solo susurros. Que desapareció. Que se quitó la vida. Que la mandaron callar. Escándalos familiares. Ya sabe. Juliet lo observó en silencio. No le creía. No completamente. Y aún así decidió conservar la pintura. Digamos que hay cosas que me gusta conservar. Incluso si no entiendo del todo por qué. Ella sostuvo su mirada por unos segundos. Luego asintió. Y retomó el trabajo. Pero esta vez con mayor cautela. Había algo que Thorne no decía. Y aunque no sabía si debía temerle o confiar en él, una parte de ella deseaba descubrir más. No solo sobre el cuadro, sino sobre el hombre que lo había mandado restaurar. Esa noche, sola en su habitación, Juliet dibujó el símbolo en una hoja aparte. Era elegante. Antiguo. Tal vez una insignia. Tal vez una firma. No sabía aún lo que representaba. Pero algo en su instinto le gritaba que no debía mencionarlo todavía. No. No hasta entender lo que estaba desenterrando. Ni quién podría querer evitar que lo hiciera. Capítulo 4. Ecos del pasado. La invitación había llegado esa mañana. Con una nota escrita a mano por Lady Arabella Fairfax. Querido Thorne. No permitiré que el aislamiento de Blackmore lo convierta en un ermitaño. Venga esta noche a mi velada. Traiga a su artista. Prometo no escandalizarme. Ah. ¿Y esto suele suceder a menudo?
preguntó Juliet, leyendo la nota mientras sostenía una taza de té. ¿Que lo inviten con amenazas veladas? Thorne suspiró desde su sillón, con el ceño ligeramente fruncido. Arabella es persistente, y no está acostumbrada a ser ignorada. ¿Fue su amante? Durante una temporada. O dos. Ella lo miró con ironía. ¡Qué encantador! ¿Está celosa? ¿Celosa? Juliet se levantó. Solo me preocupa que no distinga una restauradora de una nueva conquista. ¿Y si lo hace? Entonces tendrá que acostumbrarse a la decepción. Esa noche, en la residencia Fairfax, la velada era elegante. Demasiado. Mujeres con diamantes que podrían pagar un año de renta. Hombres con chalecos bordados. Sonrisas falsas y copas rebosantes. Todo olía a perfume, ambición y vigilancia. Cuando Juliet entró tomada del brazo de Thorne, el murmullo fue inmediato. Ella lo sintió en la nuca. ¿Quién es esa? No lleva título. Dicen que es una restauradora. ¿Y por qué está tan cerca de él? Lady Arabella los recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Conde Blackmore. Y señorita Cavendish. ¿No es así? Juliet inclinó la cabeza. Un placer, Lady Fairfax. Gracias por la invitación. Oh. El placer es mío. No todos los días se recibe a una mujer. De su talento. El tono era dulce, pero el veneno asomaba por las comisuras de su boca. Me intriga tanto su trabajo como su presencia. Espero que el primero la impresione. El segundo es irrelevante, replicó Juliet sin parpadear. Arabella arqueó una ceja. Valiente. Thorne se inclinó entre ambas con una copa en la mano. ¿No es encantadora? Arabella le clavó la mirada como una daga. Oh, sí. Aunque una no puede evitar preguntarse. ¿Qué busca realmente una joven como ella en un lugar como Blackmore? Lo mismo que yo, intervino Juliet. Antes de que él respondiera. Respuestas. Silencio. Tenso. Luego, Arabella sonrió como una pantera saciada. ¡Qué intrigante! Espero que las encuentre. Aunque. Cuidado. No todas las respuestas son agradables. Más tarde. Ya lejos de los oídos indiscretos. Thorne y Juliet compartieron un momento a solas junto a un ventanal. ¿Arrepentida de haber venido? Preguntó él. Para nada, respondió ella. Me encanta observar serpientes en su hábitat natural. Thorne rió. Luego se inclinó ligeramente hacia ella. Arabella no es de las que suelta el pasado fácilmente. Yo tampoco. Pero no acostumbro jugar sucio. ¿Y si el juego se vuelve peligroso? Juliet lo miró con firmeza. Entonces juego mejor. Mientras tanto, en un rincón de la sala, un hombre de mirada severa observaba todo en silencio. Vestía de negro, con un bastón que no necesitaba realmente. Su nombre, Lord Blackhurst, un antiguo amigo de la familia Blackmore. Y el único que sabía lo que escondía aquella pintura. O al menos, parte de ello. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Juliet, ella sintió un escalofrío. Como si acabara de pisar un campo minado, sin saberlo. Capítulo 5. Ecos desde Rivington Hall. ¿Otra vez la misma carta? Preguntó Alexander, duque de Rivington, mientras servía una copa de jerez. Isabela alzó la mirada desde su escritorio. Sí. Juliet no menciona nada extraño. Solo habla de la restauración, de los avances con el cuadro, y del mal clima. Pero hay algo que no dice. ¿Y desde cuándo desconfías de tu hermana? Desde nunca. Precisamente por eso lo noto. Juliet nunca ha sido reservada conmigo. Hasta ahora. Alexander se acercó y le dejó la copa en la mano. Podría ser simplemente concentración. Es un trabajo importante. El conde de Blackmore no es cualquiera. Isabela bebió un sorbo. Pensativa. No lo es.
Y lo que más me inquieta no es él. Es lo que hay en esa pintura. Alexander arqueó una ceja. ¿Una pintura? Sí. Dice que pertenece a la primera esposa del difunto conde. Una mujer envuelta en rumores. Nadie sabe mucho de ella. Juliet me mencionó un símbolo que encontró bajo las capas de óleo. Dice que lo está investigando. Pero algo en su forma de contarlo me pareció forzado. Como si me distrajera del verdadero hallazgo. Alexander se sentó frente a ella. ¿Quieres que envíe a alguien? No. Si hay algo que aprender de lo que vivimos con Luciana y Rhys, es que a veces intervenir demasiado pronto puede arruinarlo todo. Pero sí quiero mantenernos atentos. ¿Crees que Juliet está en peligro? Isabela sostuvo la carta contra su pecho. No lo sé. Pero tengo un mal presentimiento. Y cuando lo tengo, suele acertar. Alexander asintió lentamente. Entonces habrá que actuar con precaución. ¿Quieres que contacte al conde de Ashbury? Isabela negó. Aún no. Pero si esto se complica, vamos a necesitar a nuestros aliados. Todos. De regreso en Blackmore Hall, Juliet se encontraba de nuevo frente a la pintura. Completamente sola. Retiró otra capa. Y ahí estaba. Más visible esta vez. El símbolo completo. Un círculo entrelazado con una M. Atravesado por una línea quebrada. Lo reconocía. No sabía de dónde, pero lo había visto antes. Quizá en un libro antiguo de su madre. O, en los documentos que alguna vez encontró entre las cosas de Isabela. Cerró los ojos un instante. No era solo un símbolo decorativo. Era un sello. Un mensaje escondido en una obra de arte. Y alguien se había esforzado mucho por cubrirlo. Pero, ¿por qué? Y lo más inquietante, ¿para quién? Capítulo 6. El guardián del secreto. Suele pasear por galerías a medianoche. ¿Lord Blackhurst? Preguntó Juliet sin volverse. Mientras limpiaba el borde inferior del marco. La figura masculina se detuvo a escasos pasos de ella. No suelo. Pero cuando una restauradora insiste en desenterrar más de lo debido, vale la pena observarla de cerca. Juliet se giró lentamente. ¿Y qué cree que estoy desenterrando? ¿Milord? Eso está por verse. Blackhurst se acercó al cuadro. Sus ojos grises se posaron justo en el lugar donde el símbolo había empezado a revelarse. Ese trazo, dijo. No forma parte del retrato original. Lo sé. ¿Sabe lo que es? Juliet lo midió con la mirada. ¿Usted sí? Podría saberlo. Entonces hable claro. Blackhurst la observó unos segundos. Luego caminó hacia el ventanal. Sus manos detrás de la espalda. Su porte rígido. Casi militar. Mi tío, el antiguo conde de Blackmore, era un hombre con muchos intereses. No todos públicos. Esta pintura perteneció a una mujer que lo conocía demasiado bien. ¿La dama retratada? Blackhurst asintió. Y ese símbolo era parte de su advertencia. Una marca dirigida a quienes sabían leerla. ¿Y qué decía esa advertencia? Que el silencio puede comprarse. Pero el arte lo recuerda todo. Juliet sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Usted intenta proteger a alguien? Intento proteger un legado. Hay nombres que no deben asociarse con ciertas verdades. Ella sostuvo su mirada. ¿Verdades como qué? Blackhurst se acercó un paso. Como asesinatos. Como traiciones políticas. Como vínculos con la mismísima casa Montrose. Juliet enmudeció. El apellido retumbó en su cabeza como un trueno. Había oído ese nombre antes, en una conversación entre Isabela y Alexander. Meses atrás. Y si su memoria no le fallaba, también estaba ligado a una antigua carta que Luciana quemó. «Usted sabe lo que esconde esta pintura», susurró. «Sé que hay quienes matarían por ella. ¿Y por qué permitir que yo la restaure? Porque usted no parece tener miedo. Y eso la hace útil. Por ahora».
Blackhurst se inclinó levemente. Y antes de marcharse, dijo: «Cuídese, señorita Cavendish. El arte, cuando revela lo que otros han querido enterrar, deja de ser un oficio, y se convierte en una amenaza». Esa noche, Juliet no pudo dormir. Tenía el cuaderno abierto sobre su cama. El símbolo copiado una y otra vez. Y una sola certeza clavada en el pecho. Lo que fuera que esa mujer había querido dejar atrás, no estaba olvidado. Estaba esperando. Y Juliet estaba comenzando a abrir la puerta equivocada, o la correcta. La luz de la luna se colaba a través de los ventanales del estudio de arte, tiñendo de plata los lienzos cubiertos y el polvo suspendido en el aire. Era tarde. Todos dormían ya, o fingían hacerlo. Juliet encendió una lámpara de aceite, arrojando un halo dorado sobre la habitación. Su corazón aún latía con fuerza por la tensión acumulada durante el día. ¿No puedes dormir?, preguntó una voz profunda desde la puerta. Ella se giró. Thorne estaba allí, sin abrigo ni corbata, con la camisa desabotonada en la garganta. Parecía tan cansado como ella. Pero sus ojos ardían con una intensidad que contradecía su expresión serena. Estaba inquieta. Este lugar me da paz. A mí también. Él entró, cerrando la puerta tras de sí. La madera crujió. Y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. ¿Cómo era tu vida antes de todo esto, Juliet? Ella dudó. Luego se acercó a una de las butacas. Se sentó y apoyó los codos sobre las rodillas, con la mirada fija en el suelo. Mi padre era un noble menor. Uno de esos que tiene más apellido que fortuna. Vivimos bien. Hasta que dejó de llegar el dinero. Mi madre murió y mi hermana fue enviada a trabajar como institutriz. Yo quedé al cuidado de una tía seca como el invierno. Crecí entre normas, juicios y vergüenza. Cuando ella murió, ya no quedaba nada. Thorne se sentó frente a ella, en silencio. Isabela me escribió hace un año. Me dijo que, si alguna vez sentía que me estaba desmoronando, viniera. No imaginé que lo haría, ni que me recibiría con tanto amor. Has soportado más de lo que muchas soportan. Ella sonrió con tristeza. ¿Y tú? ¿Qué cargas llevas en silencio? Thorne desvió la mirada, como si lo que guardaba le pesara en la garganta. Tenía 17 cuando ocurrió un incendio en una finca de mi tío, donde me escondía de mi padre, de sus expectativas, de su maldita perfección. Todos escaparon, pero yo oí el llanto de un niño y volví por él. Lo saqué, pero el techo colapsó detrás de mí. Se puso de pie. Encendió otra lámpara y se volvió hacia ella. Sin decir nada más. Desabotonó lentamente la camisa. Bajo la luz cálida, su piel quedó al descubierto. Las cicatrices serpenteaban por su costado como cicatrices de guerra. Rugosas y profundas, grabadas a fuego en su carne. Juliet se levantó, sin apartar la mirada. Mi padre nunca me perdonó por arruinar la imagen de la familia. Yo no era el heredero. Mi hermano mayor lo es. Pero cuando el conde de Blackmore, mi tío materno, murió sin descendencia, su título cayó en mis manos. Fue un acto legal, y un regalo envenenado. Me escondí detrás del título. Detrás del escándalo. Detrás del silencio. Ella se acercó hasta quedar frente a él. Su aliento acariciaba su pecho. No son cicatrices. Son marcas de valor, susurró. Juliet alzó una mano temblorosa y rozó con la yema de los dedos una de las heridas antiguas. Él cerró los ojos. No me mires así, dijo con la voz rota. No quiero tu compasión. No te la estoy dando. Te estoy viendo. Por fin. Hubo un silencio tan denso que pareció vibrar entre ellos. Thorne levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de ella. Había algo en su expresión, algo vulnerable.
Algo dolorosamente humano, que rompió cualquier muro que aún existiera entre ambos. A veces siento que toda mi vida ha sido un castigo, dijo él. Y luego apareces tú. Y por primera vez me pregunto si no merezco algo más. Juliet no respondió. En lugar de eso, se puso de puntillas y apoyó la frente contra la suya. Sus manos, cálidas y pequeñas, se apoyaron sobre su pecho desnudo. Él no se movió. No estás solo. Thorne. No más. Sus labios apenas se rozaron. Una promesa contenida. Un anhelo suspendido. No hubo más palabras. Solo el sonido de dos almas que, por fin, se encontraban. Thorne no sabía cómo ocurrió. Pero sus brazos se cerraron con naturalidad alrededor de ella. La sintió encajar perfectamente en su pecho. Como si su presencia calmara los ruidos del pasado. Juliet no dijo nada más. Su silencio era un bálsamo. No una barrera. Y en ese instante, entre cicatrices antiguas y verdades desnudas, no eran conde ni artista, ni fugitivos del pasado. Solo un hombre y una mujer que, por primera vez, dejaban de huir. La lámpara titiló. Y aunque no hubo besos ni promesas, ambos sabían que algo importante se había encendido esa noche. Algo que, quizás, cambiaría el rumbo de todo lo que venía. Incluso de lo que aún no entendían. Capítulo 7. Entre sombras y miradas. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la biblioteca. Thorne estaba de pie, apoyado contra la repisa de la chimenea, con una copa en la mano. Juliet hojeaba un volumen antiguo de heráldica en una de las butacas. Pero su mirada se perdía en el fuego. ¿No duermes?, preguntó él, tras observarla en silencio por un buen rato. Tampoco tú. Thorne bebió un trago y caminó hacia ella. ¿Puedo saber qué buscas con tanto empeño? Referencias simbólicas. Escudos antiguos. Marcas olvidadas. ¿Tiene que ver con el símbolo que encontraste? Ella lo miró con calma. ¿Y si así fuera? Entonces quiero saberlo. Juliet cerró el libro. Thorne, hay cosas que no puedo decirte. Todavía. Él frunció el ceño. ¿Todavía? No porque no confíe en ti, agregó. Sino porque aún no entiendo lo que estoy descubriendo. ¿Y qué pasa si no estás sola en ese descubrimiento? Ella lo observó en silencio. Thorne se acercó un paso más. Anoche hablé con Blackhurst, dijo él. En voz baja. Me dijo que hay quienes podrían matar por esa pintura. ¿Y tú le crees? Le creo, cuando se trata de advertencias. Ella asintió lentamente. Entonces entiendes por qué debo ir con cuidado. Lo entiendo, respondió él. Pero no me gusta que estés en medio de algo peligroso sin que yo pueda protegerte. ¿Y si no necesito protección? Todos la necesitamos alguna vez. Juliet. Incluso tú. Ella bajó la mirada. Y en ese gesto, su fortaleza pareció vacilar por primera vez. Tengo miedo, murmuró. No del cuadro. No de lo que esconde. Sino de no saber qué hacer si descubro algo que no puedo ignorar. Thorne se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. No estás sola. No lo estarás mientras yo respire. Juliet lo miró. Y por un instante, la tormenta cesó entre ellos. Él se inclinó lentamente. Y cuando sus labios se encontraron, no hubo prisa. Solo una promesa silenciosa. De permanecer. De proteger. De arder juntos si era necesario. Pero justo cuando el momento parecía volverse irremediable, Juliet se apartó. Aún no, susurró. Thorne no insistió. Solo la miró con esa mezcla de deseo y paciencia que volvía su cercanía irresistible. Te esperaré, dijo él. Y con una última caricia en su mejilla, se marchó de la biblioteca. Minutos después, Juliet sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. Lo había arrancado de uno de los libros de la colección Fairfax. Durante la velada con Lady Arabella. Allí estaba de nuevo.
El símbolo. Junto a una inscripción en latín. Veritas sub pectore ardet. La verdad arde bajo el pecho. Su corazón latió con fuerza. Tal vez ya no podía frenar lo que había comenzado. Y tal vez, tampoco quería hacerlo. Capítulo 8. El precio de la verdad. El caballo llegó cubierto de barro. Resollando bajo la lluvia. El joven mensajero. Empapado y tembloroso. Pidió ver al conde de inmediato. Thorne lo encontró en la entrada principal. Escoltado por un lacayo armado. El muchacho apenas levantó la mirada al extenderle un pequeño sobrelacrado. Me dijeron que no hablará. Solo, que entregara esto. A usted. Y a nadie más. Thorne rompió el sello. El papel estaba arrugado por la humedad. Pero las letras eran claras. Precisas. Cortantes. Dígale a su restauradora que cese la búsqueda. El arte también puede matar. No había firma. Solo un símbolo dibujado a mano al final. El mismo que Juliet había descubierto en la pintura. Horas después. En el despacho de Thorne. ¿Estás segura de que nadie más sabe lo que encontraste? Preguntó Thorne, dejando la carta sobre su escritorio. Juliet respiró hondo, conteniendo la mezcla de miedo y furia que se agitaba en su pecho. Solo tú. Y, supongo, Blackhurst. Entonces alguien nos está observando. O alguien más ya lo sabía, y no quiere que lo confirmemos. ¿Y si el símbolo no es solo un mensaje? ¿Y si es un código? Un nombre. Una orden secreta. Algo que se usaba en conspiraciones, dijo ella, completando el pensamiento. Él asintió. El silencio se tornó denso. Thorne, añadió Juliet, bajando la voz. Esto va más allá de una pintura. Alguien protegió este secreto por generaciones. Lo ocultaron. Lo velaron con capas de óleo. Documentos falsos. Rumores. Y ahora que empieza a salir a la luz. Están dispuestos a matar por ello. Esa noche. En Rivington Hall, Isabella despertó con un sobresalto. Alexander se incorporó enseguida. ¿Qué ocurre? No lo sé. Algo no está bien. Lo siento. Juliet, algo le pasa. Alexander encendió la lámpara de aceite. ¿Quieres que enviemos una carta? No. Quiero que Rhys lo averigüe. Él conoce a Blackmore mejor que nadie. Y si mi hermana está realmente en peligro, quiero tener a alguien cerca que sepa luchar como un demonio. Alexander asintió. Y por primera vez en años. La sombra de un nuevo escándalo empezaba a tomar forma en su mente. Uno que no solo afectaría a Blackmore, sino a toda la aristocracia que se alimentaba de secretos. De regreso en Blackmore Hall, al día siguiente, Juliet regresó al salón principal. Decidida a continuar. Ya no se trataba solo del arte. Ni siquiera de la historia. Era una guerra. Y ella no pensaba perderla. Pero al destapar una nueva sección de la pintura, encontró algo inesperado. Un rostro. No en el retrato principal, sino escondido en una capa inferior. Borrado. Difuminado a propósito. Un hombre. Y no uno cualquiera. Juliet se quedó helada. Porque conocía ese rostro. Y si estaba allí, todo lo que creía entender estaba a punto de romperse. Capítulo 9. Rostros del pasado. La luz de la mañana apenas filtraba a través de las cortinas cuando Juliet, con los dedos manchados de pigmento, retrocedió un paso. No puede ser, susurró. Ahí estaba. Debajo de capas antiguas de óleo y barniz. Un rostro oculto. Deliberadamente borrado. Pero ahora visible. Y familiar. Cabello oscuro. Mandíbula marcada. Una expresión arrogante. Juliet reconoció ese semblante no por haberlo visto en retratos oficiales, sino en una antigua caricatura política guardada en la biblioteca de Rivington Hall. Lord Henry Clarendon. Miembro del Parlamento. Miembro de la Sociedad de Protección Nacional. Y aliado público de Lord Faircroft.
Dios mío, una mano tocó su hombro, haciéndola girar con un sobresalto. Tranquila, dijo una voz profunda. Juliet parpadeó. Rhys. Rhys Ashford. Vizconde de Ashbury. La observaba con expresión severa. Mojado por el viaje. Pero tan imponente como siempre. Isabela me pidió que viniera, explicó. Me dijo que te estaban ocultando cosas, y que no confiaba en Blackhurst. Ella apenas pudo asentir. Aún sin procesar del todo. ¿Eso es, Lord Clarendon? Preguntó él, acercándose al cuadro. Sí, susurró Juliet. Fue pintado. Y luego borrado. Oculto durante años. ¿Y esa mujer? La primera condesa de Blackmore. Nadie sabe qué fue de ella. Ni siquiera está enterrada aquí. Pero ahora sospecho que sabía demasiado, y lo dejó en la pintura como advertencia. Rhys se quedó en silencio. Esto ya no es solo un hallazgo artístico. Si Lord Clarendon aparece relacionado con una mujer desaparecida, y con el símbolo de Montrose. Estamos frente a una bomba, dijo Juliet. Rhys asintió. Necesitamos actuar antes de que lo hagan ellos. Ella alzó la mirada. ¿Crees que es demasiado tarde? Rhys la observó con la seriedad de un soldado que ha visto el campo de batalla. A estas alturas, ya nos han visto. Esa tarde. En los pasillos de Blackmore Hall, una criada susurraba en la cocina. Un lacayo que nunca estaba, ahora aparecía en cada esquina. Y Blackhurst había desaparecido. Thorne reunió a Juliet y a Rhys en su despacho. No me han dado explicaciones aún. Pero recibí una carta sellada del Ministerio del Interior. No fue enviada a mí, sino a mi tío. ¿Cómo es posible? Rhys abrió el sobre con una daga de escritorio. El mensaje era breve. Lo que su familia escondió no debe ser desenterrado. La lealtad tiene precio. Y algunos legados deben mantenerse intactos. Aunque estén manchados de sangre. Rhys intercambió una mirada con Thorne. Esto no es solo una advertencia. Es una declaración de guerra. Última escena del capítulo. En una casa señorial de Londres. Un hombre elegante. De cabello gris perfectamente peinado. Sostenía un retrato. Era el boceto original del rostro que Juliet acababa de descubrir. Y entre sus dedos giraba un anillo con el símbolo oculto en la pintura. ¿La señorita Cavendish? Preguntó a su interlocutor. Sin apartar la vista del cuadro. Sí, my lord. La restauradora. Entonces tenemos un problema. Su sonrisa era gélida. Y los problemas se corrigen. Capítulo 10. El atentado. El olor a aceite de linaza y pigmento fresco aún flotaba en el aire cuando Juliet entró al estudio al amanecer. Iba descalza. Con el cabello suelto. Envuelta en la bata que usaba para pintar. El mundo exterior parecía lejano. Ajeno. Solo existía la obra. La pintura. El misterio. Y el símbolo. Ese maldito símbolo que no dejaba de observarla desde la esquina del lienzo. Tomó el frasco con solvente. Como cada mañana. Para trabajar sobre la capa que cubría una parte inferior del retrato. Pero algo no estaba bien. El olor no era el mismo. Se acercó el frasco a la nariz y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un ardor abrasador le subió por la garganta. Tosió. Se tambaleó hacia atrás. Y el frasco cayó al suelo. Estallando. Maldita sea. Se cubrió la boca con la manga de la bata. Sus ojos lagrimeaban. Pero alcanzó a ver el líquido burbujear sobre la madera. No era solvente, era ácido. Alguien quería arruinar la pintura. O algo peor. La puerta se abrió de golpe. Juliet. Gritó Thorne. Ella apenas logró alzar la vista antes de que él la envolviera en su chaqueta. La alzara en brazos y la sacara de la habitación. Minutos después. En la biblioteca. ¿Estás bien? Preguntó él. Inclinándose sobre ella con el ceño fruncido. Sí, creo que sí, murmuró. El frasco estaba cambiado. No era el que dejé anoche.
Thorne se levantó de un salto. Recorrió la habitación, dando órdenes con voz cortante. Pidió que sellaran el estudio, que buscaran a cada sirviente, que revisaran cada entrada. Esto no fue un accidente. Lo sé, respondió ella, sin poder quitarse el ardor de los labios ni el temblor de las manos. Y lo que más me preocupa no es que intentaran arruinar la pintura, sino que sabían exactamente cuál frasco iba a usar. Thorne se volvió hacia ella. Están dentro de la casa. Horas más tarde, Rhys llegó con el rostro endurecido. Había cabalgado toda la noche tras recibir el mensaje de Thorne. Esto ya no es una amenaza velada, declaró. Es un intento de silenciarla. ¿Alguien sabía que habías descubierto un nuevo rostro? Solo tú. Thorne y yo, respondió Juliet. Y tal vez, alguien que ha estado observándonos desde hace mucho más tiempo de lo que creíamos. Rhys dejó caer sobre la mesa un pequeño pliego de papel arrugado. Interceptamos esto en Londres. No iba dirigido a nadie en específico. Pero habla de una restauradora, de una pintura comprometida, y de una mujer que debe desaparecer. Thorne lo leyó. Su mandíbula se tensó. ¿Quién lo envió? Rhys negó con la cabeza. Está sellado con el símbolo. Y firmado con 2 iniciales. E. M. Montclair, susurró Thorne. Juliet alzó la vista. Pálida. ¿Montclair? Lord Ashcroft Montclair, explicó Rhys. Uno de los hombres más respetados del Parlamento. Aliado de Clarendon. Y, al parecer, heredero del círculo que protegió los secretos de la familia Montrose durante generaciones. ¿Qué relación tiene con la pintura? Aún no lo sé. Pero su nombre aparece en los registros de propiedad de una vieja finca en Devonshire. Thorne la miró de inmediato. El lugar donde tu madre pintó su última obra. Esa noche, Juliet no podía dormir. El incendio en su pecho no era solo el susto, era la rabia, la impotencia y el deseo. Thorne la encontró sentada en la terraza, abrazándose las rodillas. ¿Quieres que me quede contigo? ¿Y si dijera que sí? Susurró ella sin mirarlo. Me quedaría hasta el amanecer. O hasta que todo esto arda. Ella alzó el rostro. El silencio entre ambos no era incómodo. Era espeso. Tenso. Cargado. No puedo prometerte que saldremos ilesos, dijo él. Muy cerca. No lo quiero fácil. Solo lo quiero contigo. Él no la besó. No aún. Pero su mano cubrió la de ella. Con una firmeza que temblaba por dentro. Y esa promesa no dicha, fue más íntima que cualquier caricia. Capítulo 11. El estudio fantasma. Los campos de Devonshire se extendían como una alfombra de terciopelo apagado bajo un cielo de plomo. Juliet observaba desde la ventanilla del carruaje, con las manos apretadas sobre el regazo. A su lado, Thorne guardaba silencio. Pero su mirada no abandonaba su perfil. ¿Lo reconoces? Preguntó él. Al ver la casa en el horizonte. Ella asintió lentamente. Viví aquí cuando tenía 8 o 9 años. Mi madre recibió una invitación para pintar una serie de retratos. Pero hubo algo extraño. Nunca hablaba de ese tiempo, y después de esa estancia. Nunca volvió a pintar para la aristocracia. ¿Sabías quién era su mecenas? No, respondió. Solo que el pago fue generoso y discreto. Y que nos fuimos de un día para otro. Sin despedirnos de nadie. La casa se alzaba como un esqueleto elegante. Deshabitada desde hacía más de una década. Pero la cerradura se dio con una sola llave antigua. Y adentro, el polvo no había cubierto del todo la huella del pasado. Thorne encendió una lámpara. La luz tembló sobre los retratos cubiertos. Los lienzos apilados, y una puerta al fondo. Una puerta pintada del mismo color que la pared. Casi invisible. Juliet se acercó. El corazón retumbándole en las costillas. Giró el picaporte. El aire del otro lado olía a pigmento seco. A abandono. A secretos dormidos. Era su estudio, susurró.
Dentro del estudio, había bocetos clavados en las paredes. Retazos de color. Fragmentos de rostros. Y en el fondo, medio cubierto por una sábana, el mural. Juliet la retiró con manos temblorosas. Lo que apareció los dejó sin aliento. Era una escena simbólica. Una mujer con los ojos vendados sostenía una balanza en una mano, y un pincel ensangrentado en la otra. Detrás de ella, 3 sombras sin rostro, con togas que apenas ocultaban símbolos bordados. Ese es el emblema de la Sociedad de Salvaguarda Nacional, murmuró Thorne. Y aquí, Juliet señaló un rincón. Este rostro, es Clarendon. Había sido pintado y luego difuminado. Pero la estructura del rostro, los labios apretados, era inconfundible. Y esta figura aquí, añadió Juliet, tocando un perfil casi oculto. No es Clarendon. Es otro hombre, con cicatriz en la mejilla y un anillo con el símbolo. Thorne entrecerró los ojos. Montclair. Ella los pintó a todos. Sabía lo que hacían. Tal vez fue obligada, o lo usó como advertencia. En el borde inferior, una firma. A. Cavendish. Y al lado, unas letras diminutas, grabadas con una punta metálica. Si me hacen callar, que el arte hable por mí. Juliet tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. Thorne le puso una mano en la espalda. Su gesto fue protector. Íntimo. Profundo. Este mural es más que arte, dijo. Es una prueba. Una condena visual. Si lo sacamos a la luz, Montclair no podrá negar lo que fue. ¿Y si intenta silenciarme como hizo con ella? Thorne alzó el rostro. Su expresión era de acero. Tendrá que matarme primero. Esa noche. En la casa abandonada, la chimenea apenas iluminaba la estancia. El aire era denso de emoción contenida. Juliet y Thorne se quedaron sentados frente al fuego, sin palabras, hasta que ella habló. Gracias por creerme, por arriesgarte. ¿Qué otra opción tenía? Respondió él. Desde que llegaste a mi vida, todo lo que antes era seguro se ha vuelto insufrible. Ella alzó la mirada. Lo deseaba. Lo necesitaba. Y no tenía más tiempo para resistirse. No me digas que no me deseas. Thorne. No esta noche. Él no dijo nada. Solo la tomó del rostro y la besó. Con fuerza. Con urgencia. Como si lo hubiera esperado desde antes de conocerla. Esa noche no fue castidad. Fue promesa. De amor. De guerra. De todo lo que vendría. Y de que ni el arte ni el peligro podrían separar lo que ya estaba unido. Capítulo 12. El precio de la verdad. El amanecer encontró a Juliet sentada frente al mural, envuelta en una manta y con la mirada fija en los rostros de quienes, desde las sombras, habían manejado los hilos del poder. Thorne dormía en un sillón cercano, todavía vestido, como si se negara a bajar la guardia incluso en el sueño. Ella se acercó al mural con una vela encendida. Había detalles que la noche anterior no había visto. Insignias. Pequeñas figuras ocultas entre las sombras de los ropajes. Un escudo tachado. Una pluma rota. Y en la esquina inferior derecha, un pequeño símbolo dorado, casi borrado por el tiempo. Era el mismo que había visto en la carta que guardaba Isabela. El mismo que aparecía en los documentos secretos que Luciana había recibido. Un símbolo compartido por todos los enemigos que ahora comprendía formaban parte de algo más grande. El mismo que estaba tatuado en la memoria de su familia. Esto no es solo sobre Montclair, murmuró. Lo sé, dijo Thorne. Que ya estaba de pie, observándola. Pero él es el rostro que se mostrará al mundo. El resto caerá después. Juliet asintió. Hay que trasladar el mural. Protegerlo. Y hacerlo público, añadió él. Pero no aún. Primero debemos prepararnos para la respuesta. En Londres. Días después, ¿quieres trasladar una obra de 4 metros en plena temporada? Exclamó Rhys. Atónito.
No tenemos elección, respondió Thorne. Si no lo hacemos, la encontrarán. Lo intentaron una vez con ácido. Podrían volver a hacerlo. Rhys miró a Isabela, que se mantenía en silencio. ¿Qué opinas? Creo que Montclair ya sabe que hemos descubierto su secreto. Lo supo desde el momento en que intentó silenciar a Juliet. La pregunta no es si actuará. Es cuándo. Rhys asintió. Entonces será mejor que lo esperemos preparados. Esa noche, el carruaje se movía por una ruta lateral, fuera de las vías principales. Thorne había contratado a los mejores hombres para proteger el traslado del mural. Cuidadosamente desmontado y protegido en compartimientos sellados. Pero a medio camino, el silencio del bosque se rompió. Un disparo. Luego otro. Los caballos relincharon. El carruaje se detuvo de golpe. «¡Emboscada!», gritó uno de los escoltas. Thorne abrió la portezuela. Juliet se levantó de inmediato. Pero él le puso una mano firme en el hombro. «No salgas. Thorne. Confía en mí». Ella obedeció, pero solo por segundos. Afuera. Los disparos cesaron. Y entonces, una voz. «Entreguen el arte. O recogerán los pedazos». Juliet se asomó por la rendija del panel lateral. Vio sombras moverse entre los árboles. Uno de los atacantes llevaba una capa con un símbolo bordado en dorado. «El símbolo. No es un simple robo», gritó Juliet desde dentro del carruaje. «Nos buscan a nosotros». El hombre que comandaba la emboscada se giró al oírla. «Así que la señorita está aquí». «¡Corre!», gritó Thorne. El caos estalló. Disparos. Gritos. Caballos enloquecidos. Juliet abrió la otra puerta y saltó justo cuando una bala impactó donde había estado sentada segundos antes. Rodó por la tierra y se levantó corriendo. Y entonces sintió la mano de Thorne tomarla del brazo. «¿Te parece que te dejaré sola ahora?». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Solo si prometes no dejarme nunca más». «Maldita sea». «Juliet», murmuró él. Y la besó. Allí mismo. Bajo el humo. El miedo. Y el cielo abierto. Horas más tarde. En la casa de Isabela. El mural estaba a salvo. Los atacantes. Dispersos. Pero la guerra apenas comenzaba. «Montclair ha dado su primer paso», dijo Rhys. «Es hora de que demos el nuestro». Isabela se acercó. Con un sobre en la mano. «Esto llegó esta mañana. Está sin remitente, pero el sello es antiguo. Muy antiguo». Juliet lo tomó con cuidado. Dentro había una nota. Escrita a mano. «La verdad está pintada. Pero la sangre aún no ha sido lavada. Si desean respuestas, vayan a donde comenzó el retrato original. B. ¿Quién es B?», preguntó Juliet. Thorne y Rhys se miraron. Ambos sabían la respuesta. «Elias Blackthorne», dijeron al unísono. Capítulo 13. Bajo la superficie. Afuera. Llovía como si el cielo supiera que algo estaba por romperse. Juliet no dormía. Desde su rincón en el estudio. Miraba el mural restaurado con los ojos cansados pero encendidos. El rostro difuminado de Cassandra Montrose parecía devolverle la mirada. Como si supiera que había sido descubierta, y que eso, tarde o temprano, tendría un precio. Las figuras en el fondo del mural eran ahora claras. 3 hombres. Uno de ellos claramente identificable como Lord Clarendon. Y otro cuya cicatriz revelaba lo que Juliet ya sospechaba desde días atrás. Montclair. Pero había más. Había un espacio vacío. Una figura sin rostro. Alguien no retratado del todo. O tal vez borrado. Y allí, justo en la esquina inferior derecha del lienzo, Juliet descubrió lo que parecía una marca grabada con filo. No con pincel. Un símbolo. Lo había visto antes. No en libros. Sino en los papeles que Isabela y Rhys guardaban bajo llave.
en las notas cifradas que Luciana recibió antes de ser amenazada, y en el anillo que Thorne había quitado del dedo del hombre que intentó entrar a su propiedad 2 noches atrás. «Estás pensando demasiado fuerte otra vez», dijo Thorne desde el umbral. Ella no se sorprendió. Sabía que él vendría. He confirmado lo que temía. Cassandra no solo dejó este mural como denuncia, lo hizo como advertencia. El símbolo aparece 3 veces. Una en su firma. Otra junto al rostro de Clarendon. Y otra, oculta en la sombra de la figura incompleta. Thorne se acercó. ¿Y qué representa ese símbolo? Eso es lo peor, murmuró. No sé si representa a un enemigo, o a un traidor que fue eliminado por saber demasiado. Horas después. En la biblioteca de Blackmore Hall, Isabella hojeaba un libro grueso con cubiertas de cuero desgastadas. Rhys se mantenía cerca de la ventana, observando el camino como si esperara que alguien, o algo, apareciera. El símbolo pertenece a una sociedad disuelta en apariencia, explicó Isabella. La Hermandad de la Pluma y el Silencio. Se fundó en el siglo XVIII como grupo de vigilancia política y luego fue absorbida por los sectores más oscuros del Parlamento. Protegían secretos, archivos, escándalos, y eliminaban a quienes los amenazaran. ¿Y si Cassandra era parte de ellos?, preguntó Juliet. O peor, dijo Rhys. Si intentó destruirlos desde dentro. Thorne frunció el ceño. Eso explicaría por qué la silenciaron. ¿Y por qué ahora están moviéndose para destruir esta pintura antes de que se sepa la verdad? Juliet cerró los ojos un segundo. La responsabilidad le pesaba sobre los hombros. Ella era la restauradora. La heredera involuntaria del mensaje. La última voz de una mujer que murió sabiendo que su arte podía derrumbar imperios. Tenemos que sacarla de aquí, dijo finalmente. Thorne la miró. ¿Estás segura? Más que nunca. La pregunta es, ¿a dónde? Más tarde. En la sala de mapas, Luciana propuso la antigua capilla de las tierras Ashbury. Un edificio olvidado entre acantilados y bosque. Rhys apoyó la idea. Isabella ofreció recursos y desvíos para desinformar a posibles perseguidores. Mientras trazaban el plan, un mensaje llegó sin previo aviso. Una nota. Escrita con letra caligráfica y sellada con lacre negro. Solo decía: la verdad aún duerme en la cripta de su origen. Busquen donde la primera pincelada fue impuesta por orden y no por arte. B. Juliet leyó las iniciales en silencio. Thorne apenas murmuró. Elias Blackthorne. Esa noche, en el estudio, Thorne y Juliet se quedaron a solas frente al mural. Ella estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en la figura incompleta. ¿Qué ves ahí?, preguntó él. Un rostro que aún no ha sido revelado. Pero sé que está detrás de todo esto. ¿Crees que tu madre lo sabía? Estoy segura. ¿Y el mural?, preguntó entonces Isabella. Desde la entrada. Thorne asintió. Ya está aquí. Lo trasladamos en 3 secciones y está almacenado en la galería del ala oeste. Nadie tiene acceso sin mi permiso. Y si lo buscan, no sabrán que existe. Todos están enfocados en la pintura. Pero el mural, miró a Juliet, es la parte del rompecabezas que aún no hemos terminado. Ella asintió, con la voz apretada por la emoción. Allí está la figura incompleta. Cassandra nos dejó un rostro sin terminar. Y creo que cuando lo revelemos, todo encajará. Thorne la miró en silencio. ¿Y si vamos hasta el final, estás dispuesta a correr el riesgo? ¿Y tú? Por ti, sí. No hubo beso. No hubo caricia. Solo el peso compartido del miedo, y la certeza de que, juntos, ya no eran piezas aisladas del juego, sino una amenaza real para quienes habían vivido demasiado tiempo en la impunidad. Capítulo 14. El eco de los que aún miran. El carruaje avanzaba por un sendero apenas transitado.
rodeado de árboles que parecían inclinarse para escuchar. La antigua capilla de Whitcroft estaba a solo media hora. Pero el ambiente se había vuelto más denso con cada kilómetro. Juliet llevaba el cuadro envuelto entre telas gruesas. El mural, dividido en secciones, había sido transportado por separado 2 días antes. Bajo pretexto de una restauración histórica. Thorne iba a su lado. No hablaban. La tensión era tan palpable como el frío que se colaba por las rendijas. Cuando por fin llegaron, la capilla emergió entre la niebla. Piedra cubierta de musgo. Vitrales rotos. Silencio de siglos. Nadie imaginaba que ese lugar olvidado sería el refugio de una verdad capaz de hacer caer a más de un hombre poderoso. Los criados de confianza, elegidos por Isabela, descargaron las cajas en silencio. La orden había sido clara. Nadie debía saber qué transportaban. Juliet caminó entre los bancos de piedra como si pisara suelo sagrado. Y, en cierto modo, lo era. Aquí nadie se atreverá a buscarnos, dijo Thorne, mientras ordenaba los últimos resguardos. Pero eso no significa que estemos a salvo. Ella asintió. ¿Y si ya lo saben? Entonces llegarán demasiado tarde. Días después. En Blackmore Hall, Lady Arabella Brentshire entró al salón como si aún fuera la dueña del lugar. Vestida de luto. Pero con un brillo perverso en los ojos. Se acercó a Isabela con una sonrisa ensayada. Querida duquesa, ¿cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última conversación? Y aún así. No ha sido suficiente, respondió Isabela con una sonrisa helada. Arabella soltó una risa falsa. He escuchado rumores curiosos sobre la joven Cavendish. Muy particulares. ¿No le preocupa que ciertas compañías manchen la reputación de su familia? Mi familia no teme la verdad, dijo Isabela. Solo la ocultan quienes tienen algo que perder. Arabella enarcó una ceja. Todos tenemos algo que perder. Querida. Esa misma noche, un hombre llegó a las caballerizas de Blackmore Hall. No se identificó. Solo entregó una carta con el sello de la familia Blackthorne. Cuando el mayordomo la llevó a Thorne, su expresión se endureció. ¿Quién la dejó? Dijo ser de la familia. Milord, muy seguro de sí mismo. Se marchó antes de que pudiera detenerlo. Thorne rompió el sello. Dentro. Un mensaje escueto. ¿Creíste que podrías quedarte con lo que no te pertenece? El título. La tierra. La verdad. Pronto recuperaré lo que es mío. L. B. Thorne apretó la mandíbula. Mi primo. Mientras tanto. En la capilla, Juliet encendía una lámpara de aceite. El mural, aún dividido, comenzaba a ser reconstruido en el altar. Había trabajado sin descanso, reencajando fragmentos, limpiando trazos con manos temblorosas. Y por fin, al deslizar una capa de barniz envejecido, una forma comenzó a revelarse. Una figura en penumbra. Una silueta oculta en la parte más oscura del mural. Pero esta vez, no estaba sola. 2 letras. Pequeñas. Discretas. E. B. Juliet retrocedió un paso. Su corazón latía con fuerza. Elías. Y junto a esa firma, un trazo más reciente. Otro mensaje. La traición no fue de ella. Fue de quien la obligó a pintar la verdad. El eco de la verdad retumbó entre los muros olvidados de la capilla. Y Juliet supo que el rostro incompleto, la figura sin nombre, aún tenía mucho por decir. Capítulo 14. El eco de los que aún miran. El carruaje avanzaba por un sendero apenas transitado, rodeado de árboles que parecían inclinarse para escuchar. La antigua capilla de Whitcroft estaba a solo media hora. Pero el ambiente se había vuelto más denso con cada kilómetro. Juliet llevaba el cuadro envuelto entre telas gruesas. El mural, dividido en secciones, había sido transportado por separado 2 días antes.
bajo pretexto de una restauración histórica. Thorne iba a su lado. No hablaban. La tensión era tan palpable como el frío que se colaba por las rendijas. Cuando por fin llegaron, la capilla emergió entre la niebla. Piedra cubierta de musgo. Vitrales rotos. Silencio de siglos. Nadie imaginaba que ese lugar olvidado sería el refugio de una verdad capaz de hacer caer a más de un hombre poderoso. Los criados de confianza, elegidos por Isabela, descargaron las cajas en silencio. La orden había sido clara. Nadie debía saber qué transportaban. Juliet caminó entre los bancos de piedra como si pisara suelo sagrado. Y, en cierto modo, lo era. Aquí nadie se atreverá a buscarnos, dijo Thorne, mientras ordenaba los últimos resguardos. Pero eso no significa que estemos a salvo. Ella asintió. ¿Y si ya lo saben? Entonces llegarán demasiado tarde. Días después, en Blackmore Hall, Lady Arabella Brentshire entró al salón como si aún fuera la dueña del lugar. Vestida de luto, pero con un brillo perverso en los ojos. Se acercó a Isabela con una sonrisa ensayada. Querida duquesa, ¿cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última conversación? Y aún así, no ha sido suficiente, respondió Isabela con una sonrisa helada. Arabella soltó una risa falsa. He escuchado rumores curiosos sobre la joven Cavendish. Muy particulares. ¿No le preocupa que ciertas compañías manchen la reputación de su familia? Mi familia no teme la verdad, dijo Isabela. Solo la ocultan quienes tienen algo que perder. Arabella enarcó una ceja. Todos tenemos algo que perder. Querida. Esa misma noche, un hombre llegó a las caballerizas de Blackmore Hall. No se identificó. Solo entregó una carta con el sello de la familia Blackthorne. Cuando el mayordomo la llevó a Thorne, su expresión se endureció. ¿Quién la dejó? Dijo ser de la familia. Milord, muy seguro de sí mismo. Se marchó antes de que pudiera detenerlo. Thorne rompió el sello. Dentro. Un mensaje escueto. ¿Creíste que podrías quedarte con lo que no te pertenece? El título. La tierra. La verdad. Pronto recuperaré lo que es mío. L. B. Thorne apretó la mandíbula. Mi primo. Mientras tanto, en la capilla, Juliet encendía una lámpara de aceite. El mural, aún dividido, comenzaba a ser reconstruido en el altar. Había trabajado sin descanso, reencajando fragmentos, limpiando trazos con manos temblorosas. Y por fin, al deslizar una capa de barniz envejecido, una forma comenzó a revelarse. Una figura en penumbra. Una silueta oculta en la parte más oscura del mural. Pero esta vez, no estaba sola. 2 letras. Pequeñas. Discretas. E. B. Juliet retrocedió un paso. Su corazón latía con fuerza. Elías. Y junto a esa firma, un trazo más reciente. Otro mensaje. La traición no fue de ella. Fue de quien la obligó a pintar la verdad. El eco de la verdad retumbó entre los muros olvidados de la capilla. Y Juliet supo que el rostro incompleto, la figura sin nombre, aún tenía mucho por decir. Capítulo 16. Donde duele la verdad. La noticia estalló en Londres como una llamarada en pólvora seca. Al amanecer, la edición especial de la Gaceta del Parlamento fue entregada en cada club político. En las oficinas de los magistrados. En los desayunos elegantes de las damas más influyentes. Una imagen en primera plana. Una pintura fragmentada. Acompañada de un texto que decía: el arte que revela lo que la política calla. Un mural perdido. Una firma olvidada. Y una red de poder. Traición y sangre. Los nombres aún no se mencionaban. Pero no era necesario. Los rostros estaban allí. Los símbolos. Las conexiones. Clarendon. Montclair. Y un tercero aún incompleto. Esa mañana,
Juliet despertó con el sonido de cascos frente a la capilla. Thorne ya estaba vestido, con la espada al cinto y la mirada encendida. ¿Quién es?, preguntó ella. Él entreabrió la puerta y observó a través de los árboles. Nadie que esté de nuestro lado. 2 hombres a caballo descendieron, revisando el perímetro. Uno de ellos sacó un pergamino. ¿Qué buscan?, susurró Juliet. Una excusa legal para irrumpir aquí. Probablemente una orden de incautación falsa, respondió él. Ella sintió el corazón acelerarse. ¿Qué hacemos? Tú te quedas detrás. Yo hablo con ellos. Juliet se adelantó, deteniéndolo con una mano. No. Esta vez. Yo también voy. En la entrada de la capilla. ¿Con qué autoridad vienen a esta propiedad?, preguntó Thorne con voz firme. Tenemos información de que aquí se oculta una obra robada de valor histórico, respondió el primero, mostrando el documento. Y se sospecha que dicha pieza contiene elementos difamatorios hacia miembros del Parlamento. Juliet alzó la barbilla. ¿Y desde cuándo una restauradora no puede trabajar con piezas antiguas sin que la acusen de conspiración? Los hombres se miraron. Dudaron. Fue entonces cuando una tercera figura emergió desde el camino. Alto. Envuelto en un abrigo negro. Cabello oscuro. Mirada fría. No sabía que la verdad necesitaba permiso para salir a la luz, dijo con voz grave. Thorne lo reconoció de inmediato. Elías. Su hermano menor. El que había regresado de la muerte. El que había vivido en las sombras, y sabía demasiado. ¿Qué haces aquí? Elías sacó un pliego de su chaqueta y lo extendió. Una orden de protección directa del Consejo Interno de Archivos Históricos. He presentado el mural como patrimonio artístico bajo amenaza de destrucción. Nadie tiene derecho a tocarlo sin una investigación oficial. Los hombres palidecieron. Uno guardó el documento y se retiró de inmediato. El otro lo siguió. Thorne bajó la guardia. Juliet lo miraba sin palabras. ¿Quién eres tú exactamente? Elías sonrió apenas. Alguien que ha visto a hombres morir por guardar verdades que otros intentan enterrar con tinta, fuego y sangre. Y también alguien que no piensa dejar que eso ocurra otra vez. Horas después. En el interior de la capilla. ¿Por qué ahora?, preguntó Thorne. ¿Por qué aparecer justo hoy? Porque ahora están desesperados, respondió Elías, apoyado contra una columna. Y cuando el enemigo se desespera, es cuando se vuelve más torpe. Montclair se ha reunido con Arabella. Y tu primo ha viajado al norte. Están planeando moverse antes de que la siguiente parte del mural se revele. Juliet colocó el último fragmento de yeso restaurado sobre el caballete. Un trazo se unía con otro, y al fin, la figura incompleta comenzó a tener rostro. No era Clarendon, ni Montclair. Era el mismo artista que firmaba los contratos de restauración para el Parlamento. Y el mismo que años atrás fue acusado de falsificar retratos de guerra. Lo obligaron a pintar lo que Cassandra denunciaba, dijo Juliet. Él fue la mano, pero no el autor. Solo otro eslabón. Elías se acercó. Y detrás de él, está la verdadera firma. La presión aumentaba. El mural hablaba. Y el final, ya no podía evitarse. Capítulo 17. El rostro detrás del velo. La galería del ala oeste de Blackmore Hall estaba envuelta en penumbra. Las cortinas cerradas. Las lámparas apagadas. Y el mural, intacto. A salvo. Juliet caminó entre los bastidores de madera como si cruzara una iglesia silenciosa. El polvo apenas se movía con sus pasos. Elías la seguía en silencio. Thorne, detrás, mantenía la puerta asegurada. Esto estuvo aquí todo este tiempo, susurró Elías, recorriendo con la mirada cada trazo. Cada capa de pintura rota por los años. Es la única obra que no fue firmada ni por Cassandra ni por el artista del cuadro original, dijo Juliet.
lo que me hizo pensar que había sido modificada. Forzada. Elías se inclinó hacia una esquina del lienzo. Aquí está. Un trazo incrustado entre pigmentos oscuros. Casi imperceptible. Es el sello del Comité Silente, confirmó. Solo los miembros fundadores podían firmar así. Y uno de ellos aún está vivo. Juliet sintió un escalofrío. ¿Quién? Elías se giró hacia ella. Su voz fue apenas un murmullo. Lord Everard. Thorne frunció el ceño. ¿El padre del actual ministro? No. Su hermano mayor. El que fingieron haber enviado al exilio por una enfermedad. En realidad, fue él quien diseñó el plan para censurar a Cassandra. Y quien dirigió al pintor como instrumento. Juliet avanzó hacia el centro del mural. Y ahí, bajo capas de barniz antiguo, un rostro comenzó a revelarse. No era una figura de poder típica. Era un hombre de sonrisa calma y ojos vacíos. La expresión de alguien que sabía demasiado, y que no temía destruir a quien intentara detenerlo. Elías confirmó. Es él. Horas después. En el salón principal de Blackmore Hall, Rhys, Isabela y Luciana escuchaban en silencio. Entonces todo fue orquestado por Everard, resumió Rhys. Clarendon y Montclair eran solo piezas útiles. Exacto, asintió Elías. Y ahora que la pintura y el mural están completos, tenemos suficiente para exponerlo. Pero no basta con mostrarlo. Hay que hacerlo de manera que no puedan silenciarlo. Luciana miró a Isabela. ¿Y si lo presentamos en la exposición de invierno de la Sociedad Histórica? El evento se retransmite para los archivos del Parlamento. No podrían censurarlo sin llamar la atención. Isabela asintió. ¿Y si además la obra se presenta como hallazgo de archivo restaurado? No podrán negarse. Thorne levantó la vista. ¿Cuánto tiempo necesitamos para terminar la restauración y montar la exposición? 3 días, dijo Juliet. Si trabajo sin descanso. Elías sonrió. Por primera vez con una chispa de orgullo. Entonces que hablen los colores. Y que tiemble el Parlamento. Esa noche, mientras todos dormían, una figura se infiltró entre los setos de Blackmore Hall. La viuda Arabella. Vestida de sombras. Oculta bajo una capa gris. No venía sola. Si vamos a perder el juego, susurró al primo de Thorne. Al menos quemaremos el tablero. Y mientras Juliet dormía junto al mural a medio montar, una chispa cayó sobre una tela. Y el fuego comenzó a arder. Capítulo 18. Fuego y cenizas. La primera en percibirlo fue Juliet. El olor, no a humo fresco, sino a tela quemada, a madera lacerada por el fuego. Se incorporó de golpe, los ojos ardiéndole por el escozor. A su alrededor, la galería del ala oeste comenzaba a llenarse de una densa neblina gris. Se levantó tambaleante. Y entonces lo vio. Las llamas ascendían por una de las esquinas del mural. El lienzo se combaba. El calor deformaba la pintura aún húmeda. No, gritó, corriendo con el corazón en la garganta. Tomó un balde de agua. Una manta. Cualquier cosa. Llamó. Gritó. La galería rugía con un crujido inhumano. La puerta se abrió de golpe. Juliet. Era Thorne. Entró entre el humo como un huracán. La envolvió en sus brazos. La apartó de la llama justo cuando parte del bastidor se desplomaba. El mural. No podemos perderlo. Lloraba ella. Tratando de zafarse.
Tú eres más importante. Bramó él. Rhys y Luciana llegaron corriendo con cubos. Isabela apareció detrás con los sirvientes. El fuego no era aún incontrolable. Pero avanzaba rápido. Cada segundo contaba. Elías irrumpió por la galería contraria, cubriéndose el rostro. La parte central. Protéjanla. Es donde está la firma. Entre todos. Lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran el núcleo del mural. Pero los extremos, las partes que enmarcaban el rostro de Everhard, ardieron sin piedad. Cuando el silencio regresó, la galería olía a madera quemada y a lágrimas contenidas. Juliet, cubierta de ceniza, se arrodilló ante lo que quedaba de su obra. Sus manos temblaban. Lo perdimos. Thorne se arrodilló junto a ella. No todo. Mira. La parte central seguía intacta. La firma oculta. El símbolo. La mirada de Cassandra. Todavía tenemos lo esencial, susurró él. Y lo haremos hablar. Horas después, Elías se paseaba de un lado al otro de la biblioteca. No fue un accidente. Fue ella. Arabella. ¿Y tu primo? Sin duda. Thorne asentía. Con los nudillos aún blancos. Lo peor es que no tenemos prueba de que hayan estado aquí esta noche. Ni una huella. Ni un testigo. Entonces, intervino Isabela. Debemos convertir el intento en una ventaja. ¿Cómo? Preguntó Juliet, exhausta. El mural ya no es una simple restauración. Es un testimonio sobreviviente de un atentado. Si lo presentamos así, como una obra que alguien intentó destruir justo antes de su revelación, no habrá manera de que el Parlamento lo ignore sin parecer culpable. Elías cruzó los brazos. Ella tiene razón. El escándalo será doble. Y nadie podrá taparlo sin levantar sospechas aún mayores. Juliet respiró hondo. Sus ojos, aún enrojecidos, buscaron los de Thorne. Entonces, que el fuego sea parte del cuadro. Vamos a terminar lo que empezamos. Capítulo 19. Lo que arde no se borra. El salón de invierno de la Sociedad Histórica estaba colmado. Damas elegantemente vestidas. Hombres de mirada afilada y lengua más peligrosa. Políticos. Mecenas. Críticos de arte. Cronistas de sociedad. Todos aguardaban expectantes. Se había corrido el rumor. Una pintura perdida había sido restaurada. Y con ella, un secreto. Juliet esperó detrás del escenario. Los dedos crispados contra su falda. Thorne estaba a su lado. Con el ceño tenso. Isabela y Rhys se encontraban entre la multitud. Luciana también. Y Elías, en la galería superior, observaba desde las sombras. El curador de la exposición anunció con solemnidad. Esta noche, una obra que sobrevivió al tiempo y al fuego. Una restauración liderada por la señorita Juliet Cavendish. Y, quizás, uno de los testimonios más inquietantes de nuestra historia reciente. Las cortinas se abrieron, y el mural, marcado por las quemaduras en los bordes, apareció ante el mundo. Los murmullos fueron inmediatos. Sorpresa. Confusión. Fascinación. Juliet dio un paso al frente. Esta pieza fue hallada entre los restos del antiguo estudio de Cassandra Montrose. Su firma no está al pie, sino escondida en capas que el tiempo y el miedo quisieron enterrar. Señaló el centro del mural. Aquí. Y aquí, el símbolo del Comité Silente. Una red que operó desde las sombras para proteger ciertos secretos,
y silenciar a quienes intentaban revelarlos. Los asistentes contuvieron la respiración. Cassandra no murió por accidente. Fue silenciada. Y su testimonio vive aquí. Entonces, una voz surgió desde el público. Mentiras. Difamación. Esta mujer no es más que una impostora. Arabella. Radiante. Fría. Veneno disfrazado de escándalo. A su lado. Lord Blackhurst. Ese mural fue modificado. Es un fraude. El murmullo se tornó tenso. Los ojos se giraron hacia el palco. Elías dio un paso al frente. He revisado personalmente los materiales. Las firmas. Los pigmentos. Esta obra es auténtica. Y fue protegida bajo orden legal del Consejo de Archivos Históricos. Arabella palideció. Juliet no se inmutó. No soy una impostora. Soy la voz que ustedes no pudieron callar. Y esta obra es la prueba de lo que quisieron destruir. Un aplauso estalló desde el ala derecha. Luego, otro, y otro más, hasta que el salón entero rompió en ovación. Arabella y Blackhurst abandonaron el lugar entre abucheos. Con los rostros descompuestos. El telón cayó. Pero no el silencio. Porque ya era imposible silenciar la verdad. Horas después. En un balcón del salón, Juliet miraba hacia la ciudad. Con los ojos aún brillantes. Thorne se acercó. Lo hiciste. Ella negó suavemente. Lo hicimos. Él tomó su mano. Ahora todos saben la verdad. Ya no hay sombra que los cubra. No, dijo ella, con una sonrisa cansada. Pero aún queda decidir qué haremos con la luz. Thorne se inclinó hacia ella. Yo solo sé que no quiero alejarme de ella. Ni de ti. Y la besó. No como un hombre agradecido. Sino como uno que, por fin, había encontrado su hogar. Epílogo, Entre ruinas y raíces. El conde y la indomable, libro 3. Un mes después, la primavera había llegado a Blackmore Hall. Los árboles reverdecían. Las fuentes fluían nuevamente. Y en el ala oeste, donde antes había humo y cenizas, ahora había lienzos nuevos, caballetes frescos y luz. Juliet pintaba. No un mural oculto. No una denuncia disfrazada de paisaje. Pintaba flores. Cielos. El perfil de un hombre que alguna vez creyó que no merecía amor. Thorne estaba sentado junto a ella. Leyendo. Pero en realidad, no había leído ni una sola línea. La miraba a ella. A sus manos. A su boca. A su alma. ¿Sabes qué extraño?, dijo él. ¿El fuego? ¿Las amenazas? ¿El parlamento enfurecido? Él rió. Tu estudio. Lleno de caos. Ella alzó la ceja. ¿Estás diciendo que extrañas el desorden? Estoy diciendo que te extraño a ti, tal como eras cuando todavía intentabas resistirte a mí. Juliet sonrió, sin apartar la vista del lienzo. Dame unas horas. Puedo volver a ser insoportable. Thorne se levantó y caminó hacia ella. No, me gusta más así. Dueña de tu espacio. Y de mi corazón. Ella lo miró. Y no dijo nada. Porque ya lo había pintado todo. Mientras tanto, en algún rincón del sur de Francia, la posada era pequeña. Discreta. En la colina. Las ruinas de un monasterio cubierto de hiedra ocultaban pasajes que no figuraban en ningún mapa. Elias Blackthorne escribía a mano en un cuaderno viejo, junto a una copa de vino que apenas tocaba. Había regresado a Inglaterra por una razón.
Pero no era la primera vez que cargaba con secretos. Una figura femenina se acercó por el pasillo. Cabello trenzado. Ojos inteligentes. Llevaba un paquete envuelto en tela y una daga oculta bajo la falda. ¿Noticias del duque?, preguntó. Ninguna. Lo cual es buena señal. Ella se sentó frente a él. Entonces, ¿partimos mañana? Elías cerró el cuaderno. Sí. Pero esta vez. Con cuidado. Los que jugaron en la sombra no han desaparecido del todo. Solo se han movido de tablero. Ella lo miró con intensidad. Elías, ¿confías en mí? Él la observó en silencio. Luego, muy despacio, asintió. No tengo otra opción. Me robaste el mapa y el corazón. Ella sonrió. Y en el fondo, muy lejos, una campana sonó 3 veces. La señal. Elías se levantó. Es hora. Y juntos, desaparecieron entre las sombras, rumbo al pasado que aún no se ha contado. Fin del libro 3. El Conde y la Indomable. Pronto. El regreso de un hombre marcado por el silencio. Y de la mujer que juró no confiar en nadie jamás. Libro 4. El hermano del duque. Muy pronto. Solo en Maga la Maga Audiolibros. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones. Nos escuchamos en la próxima, y que la magia siempre te acompañe.